Feliz sábado, apreciados hermanos y amigos. Les saludamos en el nombre de Jesús, deseándoles que este día sábado sea un día de muchas bendiciones para sus vidas. Queremos decirles, hermanos, que estamos regresando de nuestro viaje a la Florida y a las Islas de las Bahamas, donde nació mi esposa y 3 de sus hermanas. Estuvimos pasando una semana allí con nuestra hija después de la graduación, y por esa razón pues no habíamos estado en contacto predicando en vivo, pero ya estamos de regreso y le damos gracias al Señor por todas sus bendiciones, principalmente por este día de reposo. Llegamos el día de ayer y le damos gracias al Señor, hermanos, porque el Señor nos ha bendecido, nos ha cuidado, y lo importante es estar en la presencia del Señor siempre, que sus bendiciones tienen más valor que las cosas materiales. Muy bien, hermanos, pues queremos enviar saludos a nuestros hermanos en Carolina del Norte: Isaías Morales, su esposa Marlene Morales, a Lisette, todos nuestros hermanos que están en Carolina del Norte, Rafael Estrada, nuestro hermano Fernando Pacheco, y allá en Pensilvania nuestra hermana Juanita López, que siempre está en nuestras oraciones, y todos nuestros hermanos. Queremos también enviar saludos a la hermana Sandy Berríos, que hoy cumple años. Queremos decirle que Dios la bendiga mucho más de lo que la ha bendecido hasta ahora, que bendiga a su esposo, sus hijos, y que sea de mucha bendición este día para ella, que está cumpliendo años. Bien, hermanos, vamos a leer la lectura bíblica, y luego, después de leer esta lectura bíblica, vamos entonces a tener una palabra de oración. La lectura bíblica se encuentra en Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muy bien, hermanos, y con estas palabras de la Sagrada Escritura les invito para que vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que moras en el cielo, en esta mañana de tu día santo, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia y tus bendiciones son muchas, Señor, tus misericordias nuevas cada mañana. Señor, en este momento que vamos a abrir tu palabra, queremos pedirte una bendición para que tus hijos que en las redes del internet van a escuchar este tema, les abras el entendimiento y ellos puedan comprender tu palabra. Lo mismo nosotros que nos encontramos aquí, que también tú pongas tus palabras en nuestros labios, que podamos entender tu voluntad y lo que viene muy pronto para la humanidad en el futuro. Señor, bendice a tus hijos en las redes del internet, cada uno por nombre, por edades. Bendice sus vidas y permite que hoy, más que nunca, nos acerquemos a ti, Señor. Gracias por tu misericordia y tus bendiciones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis apreciados hermanos, vamos a estudiar un tema en esta mañana muy interesante que lleva por título El tiempo de angustia. El tiempo de angustia. Hay un libro, este libro, Eventos de los Últimos Días, de la autora Elena de White, describe en 2 capítulos. En el capítulo 10, el pequeño tiempo de angustia. Y en el capítulo 17, habla del gran tiempo de angustia. Son 2 periodos de tiempo diferentes. El pequeño tiempo de angustia sucede antes de que caigan las plagas, y el gran tiempo de angustia sucederá cuando vayan a caer las plagas. Este tema que vamos a estudiar en esta mañana, hermanos, es bien interesante y tenemos que prestarle mucha atención, porque si usted está vivo en ese momento, usted y yo vamos a tener que enfrentar lo que la Biblia llama el tiempo de angustia. Por eso acabamos de leer en Daniel capítulo 12, versículo 1, nuestra lectura bíblica, que decía: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Esta palabra tiempo de angustia es la que vamos a utilizar durante todo el tema, para poder entender el contexto de lo que es el tiempo de angustia. Daniel capítulo 12, versículo 1 continúa diciendo:
cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, aquellos que se encuentren escritos en el libro. En el cielo Dios lleva un registro. Está el libro de las memorias, donde quedan anotadas los hechos que nosotros hemos llevado a cabo aquí en la tierra, sean buenos o sean malos. Y hay un libro que se llama el libro de la vida. En el libro de la vida se encuentran registrados los nombres con exactitud de las personas que un día entregaron sus vidas a Cristo. Cuando usted entregó su vida a Cristo y usted fue bautizado, como dice la palabra de Dios, el que creyera y fuere bautizado, su nombre quedó registrado en el libro de la vida. Pero al quedar registrado en el libro de la vida, su vida tiene que ser una vida de un cristiano verdadero. Allí no aparece en la palabra de Dios los que pecaron y pecaron y pecaron, se entregaron a Cristo, se apartaron de los caminos del Señor. Allí solamente aparecen los nombres de los que una vez entregaron a Cristo sus vidas y han sido fieles hasta el momento cuando Cristo aparezca. Este tema nos va a enseñar entonces que el previo tiempo de angustia o el pequeño tiempo de angustia, ahora vamos a leer un poco sobre eso, y el otro tiempo de angustia, que es el gran tiempo de angustia, son dos periodos de tiempo completamente diferentes. El gran tiempo de angustia sucede cuando son derramadas las plagas sobre la tierra. Y recuerden que son eventos de los que nosotros no tenemos ni la menor idea cómo van a acontecer, qué es lo que va a pasar realmente y hasta dónde van a llegar las consecuencias. Muy bien, vamos a ir entonces aquí en el estudio de esta mañana. ¿Cuál es la razón del primer tiempo de angustia? Recuerden que la palabra de Dios nos dice a nosotros claro que el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Vamos a ir a Apocalipsis, en esas citas de Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la primera cita que leemos entonces con referencia a que el pueblo de Dios observa los mandamientos. Estamos hablando de los 10 mandamientos de la ley moral, de los 10 mandamientos escritos por Dios con su dedo. De eso es de lo que estamos hablando. A mí me llama mucho la atención los comentarios de algunos hermanos en la página de Facebook, porque me da la impresión de que estos hermanos no saben ni siquiera que el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios. Y allá lo vamos a leer como referencia. El tiempo de angustia previo y el gran tiempo de angustia son periodos de tiempo en los que los mandamientos de Dios se van a poner en juego. Su fe será probada, mi fe será probada. Sus principios morales serán probados, mis principios morales serán probados. Pero aquí está la ley de Dios. Son 10 mandamientos, no son 4, ni son 3, ni son 2, ni son 9. Y el cuarto mandamiento de la ley de Dios es la observancia del sábado, del día santo. Nosotros no somos judíos. Yo creo que nosotros no tenemos ni siquiera relación con la raza judía. Porque algunos dicen, no es que ustedes son judíos. Vamos a tener que entender lo que la palabra de Dios dice y aceptar lo que la palabra de Dios dice. Porque si nosotros nos vamos al sentido contrario y rechazamos lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces ya estamos descartando la salvación y no podemos estar en ese plan. Muy bien, dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces el punto de controversia serán los 10 mandamientos. Si usted pertenece a una denominación, a una iglesia que todavía guardan el domingo, el día domingo es una institución del papado. Ya predicamos un tema referente a eso y no debemos de olvidarnos
de estas cosas que estamos aprendiendo, porque entonces de nada nos vale venir a escuchar un tema y echar todo al aire o por el piso. No es correcto eso. Entonces, hermanos, el día domingo estábamos diciendo en un tema anterior que en el año 321 el emperador romano Constantino cambió el sábado por el domingo. Todavía 321 años después de Cristo, la iglesia cristiana honraba y guardaba el sábado. Los apóstoles, María de Nazaret, todos los discípulos, todos los creyentes observaban ese día de descanso. Entonces, cuando Constantino se convirtió al cristianismo de manera nominal, no porque él se convirtió en un creyente cristiano, la idea de ellos era poder alcanzar toda la población cristiana para someterlos al gobierno romano. Entonces, ellos cambiaron la observancia del sábado por el domingo. Hoy la cristiandad entera, bautistas, luteranos, católicos, presbiterianos, etcétera, todos observan el domingo como día de descanso. La Biblia no tiene base para esa creencia, o para esa observancia, o para esa celebración. Es más, en ningún versículo en la palabra de Dios menciona la palabra domingo. ¿Cuál es el origen entonces de la observancia del sábado? Vamos a mirarlo, vamos a escucharlo y vamos a entenderlo a la luz de la palabra de Dios. Y no lo rechacemos, porque algunos hasta se molestan, entonces dicen, es que ustedes son judíos. Hermanos, vamos a entender lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cuál es el origen de la observancia del sábado? Vámonos a Génesis capítulo 2, versículo del 1 hasta el 3. Génesis 2 del 1 al 3 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ese es el origen de la observancia del sábado. El origen de la observancia del sábado es la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Por eso en Apocalipsis 14, del 6 en adelante dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. En esta escritura aparece Dios como el creador. Aquí en Génesis 2, del 1 al 3, Jehová es el creador. Él es el creador del universo, del cielo, de la tierra y de los seres humanos. Creador suyo y creador mío. Este es el origen del sábado. En este momento no había ni un solo judío, porque las mayorías de las religiones que guardan el día domingo, ellos dicen, es que ustedes son sabáticos, es que ustedes guardan la ley de Moisés, es que ustedes guardan la ley judía. Aquí no había ningún judío cuando Dios creó el cielo y la tierra, nada más estaba Adán y Eva. Pero en el momento Dios estableció la observancia del sábado como día de reposo. Vamos a ver lo que nos dice en Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11. Aquí hay una declaración directamente de Dios, porque Dios habla claro, Dios habla específico. Acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Por qué dice en Éxodo 28, acuérdate? Acuérdate del sábado para santificarlo, porque en el Edén ya lo había declarado. Y aquí en Éxodo 28 dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Versículo 9 dice, 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Cuando dice 6 días trabajarás y harás todas tus obras, se refiere a las labores que regularmente el ser humano hace. El domingo, que es el primer día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, son los días que nosotros tenemos disponibles para que usted se vaya a jugar, a correr, a hacer lo que usted quiera, a trabajar, a celebrar el día a la madre, el día al padre, a celebrar la Navidad, lo que usted quiera hacer con su vida. Pero el séptimo día, dice aquí en el versículo 10, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Cuando el Señor dice no hagas en él obra alguna, se está refiriendo a que nosotros no tenemos que hacer lo que regularmente hacemos los 6 días, que lo hagamos en sábado.
Y miren lo que dice: ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Para qué es el sábado? El día sábado es el día de adoración. Usted no debe de estar trabajando. Yo lo siento mucho con mis amigos que tienen que ir a trabajar el sábado, pero esto lo vamos a volver a repetir y a repetir 1.000.000 de veces si es necesario, hasta que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Porque estamos hablando que el tiempo de angustia viene porque la ley de Dios está en juego. Su fe será probada, mi fe será probada. Sus principios morales serán probados, mis principios morales serán probados. Y el fundamento de toda esta controversia es la ley de Dios, los 10 mandamientos. No el domingo, porque el domingo es una institución del papado y el mundo entero está en el engaño, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que Satanás engaña al mundo entero. Ahora miren, vamos a ver lo que nos dice acá en esta escritura, porque aquí dice el Señor en Isaías capítulo 58, referente al día de reposo. Miren lo que nos dice, muy claro. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El Señor quiere que el sábado sea un día de adoración, sea un día en el que usted se va a la iglesia o en su casa con su familia, usted canta, usted ora, lee la palabra de Dios, usted está en adoración, porque eso es lo que el Señor quiere. Y escuchen esto, vamos a leerlo en Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Dice que en el día de reposo, allá en la nueva tierra, de sábado el sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. El sábado no es para jugar. Allá puse una cita en el Facebook y una hermana está preguntándome ahí que ningún pastor jamás ha dicho que el sábado los niños no pueden jugar. No deben de jugar. Los hijos suyos, si quieren caminar en la cabeza, que lo hagan. El sábado, el lunes, el martes, cualquier día. De domingo a viernes, el pueblo de Dios no trabajan, juegan, estudian, hacen sus labores normales. El sábado, que es el día del Señor, que identifica al verdadero pueblo de Dios, ese día no es para jugar. Por eso a mí me llama la atención que personas que están escuchando esta palabra de Dios salgan con un disparate de esos. Entonces después viene la persona y vuelve y pregunta y dice: es que usted se refiere a jugar cartas. No sean tan absurdos, perdónenme que les diga así, pero lean la Biblia, porque la Biblia es clara. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos habla de la observancia del sábado. Yo no sé si no entiendo si es que esas personas que hablan en esos términos no tienen el conocimiento de la palabra de Dios y lo que quieren es burlarse. No podemos burlarnos de Dios, porque no son 9 mandamientos. Miren lo que dice aquí, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Miren lo que nos dice, Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 4 dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces todas esas religiones que forman parte del montón, nosotros no somos parte del montón. Nosotros no somos judíos con sus creencias y sus costumbres absurdas y extremistas. No estamos incluidos en ese grupo.
La palabra de Dios identifica a su pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. El sábado habla Dios específico y dice, no harás en él obra alguna. Y menciona, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Si no queremos entender que el Señor quiere que el día sábado sea un día de adoración, un día de respeto, yo no puedo vender mi salvación para irme a trabajar un sábado. Yo no puedo vender la vida eterna por meterme en un trabajo. Yo no puedo hacer eso. Porque cuando llegue el momento que yo esté delante del juez de toda la tierra, el remordimiento y la amargura van a ser tan grandes que no voy a poder ni respirar. Va a ser la destrucción total de los seres humanos. Estamos hablando del tiempo de angustia, pero tenemos que traer aquí a este contexto la observancia de los 10 mandamientos. Ahora miren lo que nos dice el libro de Santiago. Santiago capítulo 2 versículo 10 dice, pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya eres transgresor de la ley. Entonces, si Dios dice no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, ¿dónde van a quedar los otros mandamientos? ¿Afuera? No, los otros mandamientos no se quedan afuera. Y el sábado, hermanos y amigos, el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Vamos a leer unos versículos para que salgamos de la ignorancia, del error, y podamos entender lo que la palabra de Dios nos dice. Éxodo capítulo 31. Éxodo 31. Y sería bueno que nuestros hermanos allá en el internet anoten todos estos versículos y que después los lean en su casa. Éxodo 31, versículo 15 dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. La violación del día sábado tenía pena de muerte. Ahora escuchen. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Aparece nuevamente la referencia de Dios como creador, y por esa razón bendijo y santificó el día sábado. Ahora miren el versículo 18. Dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Miren esto que es tan importante. La Biblia no la escribió Dios. Él la inspiró a través del Espíritu Santo. De la Biblia lo único que Dios escribió fueron sus 10 mandamientos, escritos con el dedo de Dios. ¿Por qué sobre la piedra? Para que no sean borrados, para que estén allí indelebles, para que esos caracteres escritos en piedra se queden grabados para siempre y no sean tan fácil borrados. Ahora vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis capítulo 11, y esto es bien interesante. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué es lo que contiene el arca que estaba en el santuario que Moisés levantó? Las tablas de piedra que Dios mismo le entregó a Moisés en el monte Sinaí. No hay que darle más vueltas al asunto. Solamente tenemos que entender estas cosas a la luz de la palabra de Dios. Entonces miren lo importante. Ahora, ¿cuál es la razón del tiempo de angustia? Lo vamos a leer aquí. ¿Por qué razón viene un tiempo de angustia? Porque esto es lo importante y lo central del tema, para que lo podamos entender. El tiempo de angustia nos habla el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 10, nos va a decir cuál es el tiempo previo, porque se le llama pequeño tiempo de angustia. Algunos predicadores le ponen por título
el tiempo de angustia de Jacob. Comparan el momento aquel cuando Jacob luchó con el ángel hasta que amaneció. Y entonces dice que en el momento, ya cuando iba a amanecer, él le dijo: bendíceme, bendíceme, suéltame. Y no lo quería soltar al ángel. Y entonces le dice: ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. Y él le dice: desde ahora te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahí Jacob obtuvo una bendición. Pero dice que el ángel le desprendió el fémur, la pierna, desde el encaje de la cadera, y quedó muy adolorido. Era muy grande el dolor. Y en medio de esa lucha, él pide una bendición, porque el ángel le decía: ya va a amanecer, déjame, suéltame ya. Y él le dijo: no te soltaré hasta que no me bendigas. Estos predicadores traen esa experiencia de Jacob al tema de el tiempo de angustia, para compararlo con aquella lucha que va a tener el pueblo de Dios antes de la venida de Cristo. Miren lo que dice aquí. Dice: ahora, página 147 del libro Eventos de los Últimos Días, dice: ahora se comienza a ver el cumplimiento de esta visión. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando serán derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. Ese es el tiempo de angustia previo. Estas son todas las cosas que van a acontecer, porque tenemos que entenderlas a la luz de la palabra de Dios. Un sistema político religioso, que es el papado, uniendo todas las religiones del mundo, lo que se llama el ecumenismo, y formando un gobierno mundial, va a tener control sobre toda la tierra. Ahí termina la libertad religiosa, la libertad de expresión. Los derechos humanos se ponen en juego, porque entonces los derechos humanos no van a proteger las libertades civiles que protegen a nosotros los seres o los ciudadanos. Entonces ahí es donde viene entonces la persecución. Los que estén guardando el sábado o no trabajando el día sábado, o que no descansan al día domingo, etc. Y entonces viene allí lo que se llama un tiempo de angustia previo. Aquí en este libro dice las situaciones por las que va a pasar el pueblo de Dios. 1. Ante los tribunales. Aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de la tierra sabrán lo que significa ser perseguidos por causa de la verdad. La injusticia prevalecerá en los tribunales. Los jueces se negarán a escuchar las razones de los que son leales a los mandamientos de Dios, porque saben que los argumentos en favor del cuarto mandamiento son irrefutables. Dirán: tenemos una ley y por nuestra ley deben de morir. Para ellos la ley de Dios no significa nada. Entonces usted está en una posición en la que usted tiene que poner en alto la palabra de Dios, lo que diga Dios en su palabra. Era lo que volvíamos al principio. Porque algunos se expresan allá y dicen: bueno, porque ustedes son judíos, o porque un niño no puede jugar el sábado, porque el sábado es el día de adoración. Y en el mandamiento no dice que es correcto ir a jugar durante el sábado. Durante el sábado nosotros, nuestra esposa, nuestros hijos, debemos estar en una actitud de adoración. Cuando ya llegue el lunes, el martes, el domingo o cualquier otro día, váyase a jugar, a correr, a hacer lo que usted quiera. Pero el día del Señor es santo y la palabra de Dios es clara. Ni a trabajar ni a jugar, porque ese es el día del Señor. Entonces dice que estaremos delante de los tribunales por razón de nuestra fe. Entonces, ¿usted está a favor de quién? Hechos 5:29 dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si usted nada más escucha a un predicador y lo escucha y no va a escuchar a Dios en su palabra, que es lo primero importante, usted debe de estudiar la palabra de Dios. Usted debe de tener una Biblia y leerla y estudiar los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos que están en vigencia? ¿Cuál es la observancia del día del Señor? ¿Qué debemos de hacer en el día del Señor? Todo eso está claro en la palabra de Dios.
Yo no tengo que esperar a que un pastor venga y me diga o no me diga lo que tiene que hacer el sábado, porque la palabra de Dios me lo enseña. Y es mi deber ir a la palabra de Dios y entender lo que me enseña, lo que me está diciendo. Dicen aquí, aquellos cuerpos religiosos que rehúsen oír los mensajes de advertencia de Dios estarán dominados por fuertes engaños y se unirán al poder civil para perseguir a los santos. Entonces vemos el poder civil acompañado por el poder religioso, que son todas esas religiones del montón. Entonces lo que van a hacer ellos es perseguir a los que están obedeciendo los mandamientos del Señor. Y veíamos que el sábado es la señal entre Dios y su pueblo cuando leíamos Éxodo capítulo 31. Ahora vamos a ver Ezequiel capítulo 20 y versículo 20. Miren lo que nos dice. Ezequiel 20:20 dice así, el Señor en su palabra: santifiquen mis días de reposo y que sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy vuestro Dios. Es que eso está claro. Esa es la señal entre Dios y su pueblo. Cuando vamos allá al Apocalipsis y leemos o estudiamos el tema de la marca de la bestia, entonces algunos piensan que eso es un microchip que te van a marcar yo no sé cómo, con un código de barras. Eso no lo enseña la palabra de Dios. La marca de la bestia es la observancia del día falso de reposo, que es el domingo. Y el sello de Dios es el sábado. Es el día que Dios escogió desde la creación del mundo para que fuera entonces una señal entre Él y su pueblo fiel. Porque el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Muy bien, en el pequeño tiempo de angustia muchos serán llevados a los tribunales. Todo tipo de persecución. Página 151 dice: las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán las más imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. Satanás tiene 1 millar de ataques disfrazados que serán lanzados contra el pueblo leal de Dios, que guarda los mandamientos de Dios, para obligarlos a violar su conciencia. No necesitamos sorprendernos de nada que ocurra ahora. No necesitamos maravillarnos de ningún suceso de horror. Los que pisotean bajo sus malvados pies la ley de Dios tienen el mismo espíritu que poseyeron los hombres que insultaron y traicionaron a Jesús. Sin ninguna contrición de conciencia harán las obras de su padre el diablo. Entonces ahí continúa todo el capítulo 10 del libro Eventos de los Últimos Días, y nos habla entonces que los creyentes obedientes a los 10 mandamientos, a la palabra de Dios, serán privados de todo apoyo terrenal. Algunos serán encarcelados por su fe y muchos serán ejecutados. Todas estas cosas que nos declara la inspiración, tenemos que prestarle atención, porque allá es donde vamos a llegar. Estamos viendo recientemente las noticias de los niños que están siendo detenidos en centros de detención que parecen que fueran campos de concentración. Eso es lo que va a pasar con los hijos de los cristianos. Se los van a quitar, se los van a llevar a esos campos de concentración, no los van a volver a ver. Eso es lo que tenemos que entender, lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso Dios en su sabiduría ha mandado que su pueblo se vaya a vivir al campo, que se vayan de las ciudades, de las grandes ciudades, donde el pecado es tanto que Dios quiere destruir esas ciudades grandes por causa de la maldad del pecado. No entendemos. Antes la gente quiere meterse a las ciudades más grandes, más congestionadas, donde hay más crímenes, donde hay más suicidios, donde hay más problemas de índole social, y ahí es donde la gente quiere entrar. Y no podemos. Vamos a leer lo que nos dice el libro de Job. Aquí hay una declaración muy importante en el libro de Job, capítulo 42. Vamos a ver esta declaración. Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando nosotros pasemos por este tiempo de angustia,
que sin duda alguna todos los que estemos vivos en este momento, en esos momentos o en ese instante, vamos a ser testigos de las cosas que nuestros ojos van a tener que presenciar. La persecución, la muerte, la separación de las familias, algunos siendo asesinados por su fe, algunos otros tienen que dar testimonio público porque muchos no quieren predicar estas cosas. A los hermanos les da vergüenza hablarle a otro de la salvación. Estábamos hablando en esta semana con mi esposa de los que creen en la muerte, en el estado consciente después de la muerte. La Biblia no nos enseña eso. Cuando una persona se muere, se murió. En Eclesiastés capítulo 9 dice que los que viven saben que se van a morir, pero los muertos no saben nada. Esas personas se quedan en el polvo de la tierra a esperar a que Cristo venga un día a llamarlos a juicio. Entonces no podemos imaginarnos que se murió y se fue al cielo porque ya es un ángel ahí arriba. Eso es absurdo. La Biblia no nos enseña eso. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él no se fue al cielo. Él se quedó en la tumba 3 días. Y al tercer día resucitó y vivo fue que entró al cielo. Allá no entra ningún muerto. Entonces las lecciones, las enseñanzas que nos declara la palabra de Dios, las quieren torcer. Bueno, es que eso es muy lindo, que se muera un niño y que tenga alitas y se vaya derecho para el cielo como un ángel, pero eso no nos enseña la palabra de Dios. Son herejías, esos son errores. Las personas cuando ya dejan de existir, dice el libro de Eclesiastés capítulo 9, que el aliento se va a Dios, que es el espíritu de vida, y el cuerpo se descompone en la tierra. Ese es el proceso que tenemos los seres humanos. No hay un versículo en la Biblia que diga que una persona se murió y es un ángel en el cielo. Esos son errores y doctrinas falsas que la Iglesia Católica ha enseñado, porque la Iglesia Católica lo que hizo fue adoptar todas las costumbres de las religiones paganas, y eso era lo que creían los paganos. El rey Faraón en Egipto, el rey Nabucodonosor y toda esa gente creían que después de la muerte eso era un viaje, y entonces que en ese viaje allá iban a seguir ellos vivos y andando no sé por dónde, cuando la Biblia no enseña eso. La Biblia nos dice que los muertos, muertos están. Entonces este tiempo previo de angustia no es el tiempo de angustia cuando van a caer las plagas. Aquí está entonces en el capítulo 17, es el capítulo 17 del libro Eventos de los Últimos Días. Nos habla del gran tiempo de angustia, donde serán derramadas las copas de la ira de Dios. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. El mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia. Las últimas 7 plagas han de ser derramadas. Los rayos de la ira de Dios muy pronto van a caer, y cuando lo comience a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el fin. ¿Por qué razón ya no habrán oportunidades y ya no habrá tregua? Porque Cristo habrá terminado su trabajo en el santuario celestial como sacerdote e intercesor. Por eso nosotros tenemos que entender en el libro de Hebreos, en la Biblia, en la palabra de Dios, que nos menciona repetidamente que nosotros tenemos un sumo sacerdote en el cielo. Aquí en la tierra no hay ningún sacerdote. Nuestro sacerdote, sumo sacerdote, está en el cielo, en el santuario celestial, intercediendo por sus pecados, por mis pecados, intercediendo por nosotros. Cuando Cristo en el santuario celestial termine su obra de intercesión y termine su trabajo, entonces ese es el momento que se dará inicio a la caída de las plagas, y ese es el gran tiempo de angustia. Entonces aquí nos describe los sucesos. El mundo será envuelto en ruinas, página 243. Los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha para que no soplen hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación. Pero se está preparando una tormenta lista para estallar sobre la tierra. Cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma
podrá describir. Miren qué interesante que la mensajera del Señor dice que en ese momento será tan grande la lucha cuando los ángeles de la misericordia suelten los 4 vientos, que no hay pluma, no hay manera de describir lo que va a pasar en ese momento. Hermanos, yo creo que nosotros tenemos que prestar atención a estas cosas, hacer una preparación, prepararnos, buscar al Señor de todo corazón, hacer un examen de conciencia. ¿Cómo está mi relación con Cristo? ¿Cómo está mi conocimiento de la palabra de Dios? Yo tengo que estudiar por mi propia cuenta, por mí mismo, lo que la palabra de Dios dice. Tengo que ir allí a la Sagrada Escritura, porque Satanás engaña al mundo entero. Satanás es astuto y muy sutil para enviar el engaño. ¿Qué es lo primero que acepta la gente? Los errores del engaño. La mentira es lo primero que acepta la gente. Y la gente que habla mentira y engaño presenta de una manera muy sutil sus mensajes. Dios es claro en su palabra. La palabra de Dios nos muestra de una manera clara y nos enseña el mensaje de salvación de una manera clara. Hay una escritura que quiero leerles en esta mañana, Apocalipsis 13:17. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 17. Dice así: que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Va a ser un tiempo de prueba muy grande, porque si usted no tiene la marca de la bestia, que viene siendo la observancia del día domingo, el día falso de descanso, el día del Señor en toda la Biblia es el día sábado, desde la creación hasta el Apocalipsis. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que cuando venga ese tiempo de prueba, un tiempo bien difícil, usted no va a poder comprar ni vender, tiene sus niños pequeños, tiene su familia, en fin, etcétera. Y entonces, si usted no quiere sufrir y pasar sacrificios, entonces usted se va a someter a las leyes del gobierno y del Estado y va a perder su salvación. Hoy el Señor quiere que nosotros tengamos presente que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Quitó Jehová la aflicción de Job. Eso está en Job capítulo 42. Las aflicciones nuestras, el único que las va a quitar es Dios. Suple nuestras necesidades de alimentos, nuestras necesidades de ropa, de techo, de agua, del calzado, de lo que necesitemos. Él se preocupa por esas cosas. Salmo 34:19, para cerrar con el tema en esta mañana. Salmos capítulo 34 y versículo 19 dice así, el Señor en su palabra. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hermanos, confiemos en estas promesas del Señor. El Señor quiere librarnos de nuestras angustias, de nuestros temores. Tal vez alguno dirá: ya, son alarmistas, le meten miedo a la gente. Crea lo que quiera. Todo el mundo es libre de creer y pensar lo que quiera. Si usted es un verdadero hijo de Dios, usted va a ir a la palabra de Dios y va a obedecer a Dios en su palabra. Usted se va a firmar en un escrito está, dice Jehová. Usted no se va a guiar por las opiniones y criterios de la gente, porque la gente habla y habla demasiado y hablan cosas que no tienen ni fundamento en la palabra de Dios. Entonces vamos a ser esos hijos de Dios, que nos vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a buscar esos principios, vamos a buscar esas verdades que nos muestran hacia dónde va el mundo, para que nos preparemos y estas cosas no nos tomen por sorpresa. Que Dios te guarde y te bendiga. En mi deseo y oración, te invito a que vamos a tener una palabra de oración con el Creador en este momento. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Sabemos que viene un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero tu palabra dice que Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, se levantará y defenderá a los que están escritos en el libro de la vida. Escriba nuestros nombres allí en el libro de la vida, Señor. No los borres.
Borra nuestros pecados y nuestras faltas. Ayúdanos a ser fieles a ti cada día. Bendice a tus hijos que en el internet escuchan esta palabra. Abra sus entendimientos y muéstreles la verdad que en tu palabra nos enseña de manera clara. Gracias por tu misericordia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.